Bueno, hoy es 6 de mayo de 2016, estoy en Santiago de Chile, en el Servicio Médico Legal con Dr. Patricio Bustos. Me costó hablar su nombre, ¿viste? Patricio Bustos. Quería pedir que usted empezase presentándose brevemente un poco de su historia personal. Soy el doctor Patricio Bustos, actualmente director nacional del Servicio Médico Legal. Tengo 65 años. Estudié en la Universidad de Concepción, donde empecé a militar en el movimiento Izquierda Revolucionaria MIR. Fui presidente de los estudiantes de medicina el año 1973, lo que significó que vino el golpe de Estado, fui expulsado de la universidad, ingresé a la clandestinidad en la resistencia contra la dictadura y luego fui detenido en 1975, expulsado en 1976, retornado a Chile en 1991 y permanentemente sensible y militante de causas de derechos humanos. Patricio, ¿dónde estuviste en el exilio? ¿Los países? Estuve en Italia, junto con mi esposa fuimos expulsados y volvimos con 2 niños. Y quedaste todo el tiempo en Italia. Siempre en Italia. Usted regresa en 91. Exacto. Bueno, ya estaba ahí todo el contexto de la transición para la democracia y se empieza a hablar sobre la recuperación de la Villa Grimaldi, ¿no? Sí. Usted cuando regresa ya se mete ahí en ese tema de la recuperación. ¿Cómo te involucras con ese tema? Lo primero que hice cuando volví a Chile fue participar de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico y como tal visitaba a los presos políticos que todavía quedaban detenidos desde la dictadura cívico-militar. Y en ese tiempo ya trabajaban en temas de derechos humanos muy vinculados a la recuperación de sitios de memoria como parte de exprisioneros que habían participado en conjunto con pobladores residentes de esa zona, con iglesias, con organismos de derechos humanos, con una parlamentaria también, Laura Rodríguez, y mucha gente que trabajaba por recuperar la Villa Grimaldi. ¿Y cómo te involucras directamente en esta militancia? ¿Hacía parte de las manifestaciones, de las charlas? Exactamente, me inscribí de inmediato cuando existió la posibilidad de conformar algún tipo de orgánica y a partir de eso, junto con personas de mucha entrega, constituimos la primera directiva después de lo que fue la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, de la cual en la primera directiva fui vicepresidente y participé luego como socio durante todo el tiempo que ha existido esta iniciativa. En la década de 91, 92, ¿te acuerdas de algunas marchas que vosotros hicieron frente a la villa para la recuperación? Me acuerdo muy bien de esas marchas porque eran muy masivas y la mayoría de quienes participaban no éramos expresos políticos, que estábamos retornando a Chile y estábamos con muchos problemas de sobrevivencia, de reinserción, sino que la gran mayoría, y creo que era muy bueno también desde el punto de vista de nuevas fuerzas que se incorporaban a la lucha por los derechos humanos, que la gran mayoría eran pobladores y personas de las iglesias. ¿Familiares de víctimas, te acuerdas en ese momento de haber participado? Me acuerdo también de familiares de víctimas, pero las grandes agrupaciones, que son la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, la agrupación de familiares ejecutados políticos, tenían tareas muchas veces en las cuales nos juntábamos en marchas más masivas, pero la iniciativa era más local que de agrupaciones nacionales. ¿Te acuerdas del día que se abrió el candado para la población ingresar en la villa? Me recuerdo muy bien porque yo hice el discurso por parte de los expresos políticos cuando se abrió las puertas de la Villa Grimaldi y fue muy emotivo. Y el día anterior a este evento, que todavía me emociona acordarme, me fui de mi trabajo en mi auto, entré a la Villa Grimaldi, que estaba en ruinas, no había parque todavía, y estaba mi hijo adolescente pegando fotos de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos en la villa. Fue muy emocionante. Dejé mi auto dentro de la villa, cosa que era una cosa ya muy increíble, y me di cuenta que reconocía mucho más la Villa Grimaldi mirando hacia abajo, porque había estado vendado durante los 2 meses que estuve en la villa, que mirando de frente para ver las proporciones, los caminos y todo eso. Increíble, pero era así. Y lo que hice fue ir al lugar donde había estado mi gran amigo secuestrado en Paraguay, llevado a Argentina y que desaparece de la Villa Grimaldi, Jorge Fuente Alarcón,
Fui a ese lugar, me acuerdo, el día antes de que abriéramos la villa, y lloré todo lo que se puede llorar, el echar de menos y lamentar que falte un amigo tan entrañable como es este compañero desaparecido. Usted estuvo en la villa, el detenido. Estuve detenido en la Villa Grimaldi 2 meses, el año 75 estuve en septiembre y octubre. Luego de eso en el intertanto, varias veces me llevaron semiconsciente o inconsciente a la clínica Santa Lucía, también de la DINA. Uno siempre tiene la imagen de la clínica o un hospital o un consultorio como algo bueno, como algo en que uno lo van a recuperar. Y la clínica Santa Lucía era para tortura bajo control médico. Vía radio me torturaban a mí en la clínica Santa Lucía y a mi mujer y a mis compañeros en la Villa Grimaldi, y nos hacían escuchar las torturas como parte de lo que era la presión contra quienes estábamos secuestrados. Luego de haber estado 2 meses en la Villa Grimaldi, fui a 4 Álamos, luego me operaron en un hospital público, estuve 7 meses desaparecido, incomunicado. Posteriormente pasé a 3 Álamos, que era un campo de concentración de verdad, y luego a Puchuncaví, posteriormente regresado a 3 Álamos y expulsado de Chile. Patricio, en ese contexto de la recuperación de la villa, cuando usted vuelve a Chile, ¿te agrupaste con otros expresos políticos en alguna agrupación de expresos? Sí, había agrupaciones de expresos, pero también existían reuniones en el CODEPU, en el cual nos juntábamos muchos expresos a reconstruir todo lo que eran nuestros testimonios para ver la posibilidad de aportar a las causas judiciales por nuestros compañeros desaparecidos y asesinados. O sea, era un contexto de lucha amplio. Era un contexto de lucha amplio con muchas facetas, ¿no? Lo principal siempre ha sido trabajar no solo por la memoria, sino por la justicia a nuestros desaparecidos y nuestros muertos. Eso es siempre lo primero. Y segundo, buscar aportar elementos judiciales a esas causas, y para eso hacíamos las reuniones de intercambio de testimonios, y también tratar de luchar en paralelo por recuperar sitios de memoria, no solo Villa Grimaldi, sino que posteriormente José Domingo Cañas, también Londres 38, que le habían cambiado el número, Londres 40, y también la Clínica Santa Lucía y otros lugares de memoria en todo Chile. ¿Te acuerdas de la discusión que hicieron vosotros, de los recuperadores de la villa, cuando logran tener el espacio y decidir lo que hacer en la villa? Sí, fue una discusión muy rica, muy interesante, muy respetuosa y muy dinámica también, con muchas contradicciones, pero sin perder el objetivo, que era la recuperación para la memoria, y que esa memoria tuviera como eje el recordar a los compañeros que nos faltan. Eso siempre fue el eje central. El lugar debe mantener eso, y eso significó, por ejemplo, que en el plano material buscáramos que todo aquello que podía ser recuperado o reconstruido, como la torre, fuera hecho, de tal forma que no construir un museo del horror, pero sí construir un parque por la paz en el cual se mantuviera la dignidad de lo que fue la solidaridad entre los presos, lo que fue la entrega de las causas por las cuales muchos compañeros y compañeras dieron sus vidas, y lo que significó, como dice mi amigo Gabriel Salazar, que en 5 metros desde la parrilla, desde la tortura, a 5 metros donde estaban las salas donde llegábamos los presos torturados, el horror del infierno y el paraíso de la solidaridad en pocos metros. Desde una perspectiva más personal, digamos, ¿no? Patricio Bustos, ¿qué te motivó a ingresar en este trabajo de lucha para recuperar la Villa Grimaldi cuando aún tenía la tensión y el clima del miedo, el ingreso de la democracia? Desde una mirada muy, muy personal, ¿qué te motivaba a eso? Yo todo lo que hago en derechos humanos respecto al pasado y la memoria, lo hago en nombre de las personas que faltan. Siempre pienso cómo sería Chile con un Víctor Jara todavía creando, cómo sería con Miguel Enríquez luchando por los pobres del campo y la ciudad, cómo sería el mundo docente, académico, con la reforma educacional, con Marta Ugarte, cómo sería el mundo sindical luchando por una reforma laboral, teniendo a Ezequiel Ponce, teniendo a Víctor Díaz, teniendo a todos estos compañeros que nos faltan.
Estoy seguro que la salud sería mejor con una Reinalda Pereira hoy día en Chile. Entonces, todo eso, echar de menos el aporte que todas estas compañeras y compañeros podrían haber hecho hoy día en Chile, es un dolor permanente. Y frente al dolor hay que reaccionar no para sublimarlo ni racionalizarlo, porque hay cosas aberrantes que no merecen buscar explicaciones ni merecen perdón, sino que hay que aceptar que ocurrieron y luchar para que nunca más ocurran y tomar todas las causas nobles por las cuales dieron sus vidas todas estas compañeras y compañeros para seguir luchando por un país mejor. ¿Qué te parece la importancia de preservar esos lugares de memoria? Un lugar tiene que ver con algo físico, pero nosotros tenemos que llenarlo de espiritualidad, de humanidad, de contenidos. La falta de estas personas que hoy día estarían contribuyendo a tener un país mejor tiene que estar presente siempre. Ese es un elemento. Que en la historia de Chile tenemos un pedazo que nos fue arrebatado y que nosotros echamos de menos, que nos gustaría tenerlo hoy día para las luchas que estamos llevando a cabo hoy. Eso es una cosa. Segundo, cuando nosotros gritamos verdad y justicia, creemos que de verdad se necesita este elemento para poder avanzar en los procesos judiciales, para castigar a los culpables, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir estos hechos. Y tercero, un contexto ya de trascendencia más allá del hecho mismo, es que nosotros siempre tenemos que estar pensando en el tipo de democracia, el tipo de sociedad que queremos construir, el tipo de influencia que debemos tener a nivel mundial, como para nosotros aportar desde el punto de vista de lo que tenemos como país, y que nunca más sea efectivamente con castigo a los culpables, y que las jóvenes generaciones sepan que estas cosas ocurrieron, y no como está pasando hasta ahora en Chile, en que tenemos muchos jóvenes reaccionarios de derecha, fascistoides, que dicen yo no estaba, por lo tanto no sé lo que pasó, y otros viejos fascistas que dicen yo no me acuerdo lo que pasó porque estoy muy viejo. Entonces eso es nefasto desde el punto de vista de una construcción social en el cual la verdad es una, las mentiras pueden ser muchas, y nosotros trabajamos sobre la verdad para abrir paso a la justicia. Patricio, ahora solo para terminar, veo que atrás de ti tiene carteles sobre una campaña nacional de colecta de sangre, ¿no? ¿Cómo usted hablaría sobre esas políticas públicas de búsqueda de memoria, verdad y justicia acá en Chile? Usted usó la palabra que yo uso también desde el lugar donde estoy trabajando. Yo estoy acá para construir políticas públicas, y esto significa no solamente corregir los problemas de las cosas que hemos hecho mal como servicio médico legal, sino evitar que vuelvan a ocurrir esos problemas y hacer las cosas con estándares, con criterios internacionales, de tal forma que la identificación de las víctimas de la dictadura cívico-militar, que es un tema muy sensible, y ojo, hay que hablar de dictadura cívico-militar porque cuando se publicaba en un diario exterminados como ratas, había un medio de comunicación disponibles a mentir y a tergiversar lo que crímenes de la dictadura. Cuando se rechazaban los recursos de amparo por parte del Poder Judicial, absolutamente obsecuente con la dictadura, había una parte civil que estaba trabajando para mantener la dictadura en el poder, por lo tanto no era solo tema de represión. ¿Qué hacemos el día de hoy? Nosotros buscamos recuperar la identificación de las víctimas y tenemos un gran problema, que es las maniobras de encubrimiento que realizó la dictadura para ocultar a las personas que asesinaban, para botarlas al mar, quemarlas, de cualquier forma obstruir nuestra posibilidad de avanzar. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajamos con las grandes agrupaciones. Esta campaña me tiene muy orgulloso desde el punto de vista de cómo se construye una política pública en conjunto con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos que nos acompañan en este proceso difícil, pero en una campaña que es dirigida hacia sus pares, hacia las familias. Por lo tanto, la llegada que ellos tienen, siendo personas que vivieron la misma situación, acompañadas del Estado democrático, tratando de paliar y corregir en algo, porque nunca va a haber reparación total, de paliar en algo los crímenes del terrorismo de Estado. Obviamente que como Servicio Médico Legal hemos estado en buena compañía con las agrupaciones de las víctimas, a quienes nos debemos. Ellos son protagonistas de estos procesos. Bueno, así ya para ingresarnos en la cierre de la entrevista,
Te pregunto si quiere decir algo más sobre el proceso de la recuperación de la villa o del sitio de memoria acá en Chile, o propiamente de políticas públicas de memoria que están llevando a cabo el gobierno a años y a partir de la lucha de la sociedad, ¿no? Recuperar la memoria significa construir un país mejor en base a lo que realmente ocurrió y para que algunas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más, como son las violaciones terribles a los derechos humanos de tantas personas. Pero además significa honrar la memoria de personas que dieron su vida por causas nobles. Entonces, el hecho de recordar a Jorge Fuentes Alarcón, que fue víctima de este tráfico de detenidos que se llamó Operación Cóndor, el hecho de que haya existido una convivencia fraterna y estrecha con Ignacio Ossa Galdame, un profesor de Universidad Católica con quien estuve detenido, que fue asesinado en la Villa Grimaldi y fue botado después en una calle. O Guillermo González de Asís, que trabajaba conmigo y que fue detenido en septiembre de 1975 y desapareció. O Guillermo Cornejo, que lo vimos cuando fue secuestrado desde una embajada donde estaba asilándose y llevado a Cuatro Álamos y de ahí también desaparece. Entonces, cuando uno recuerda a estas compañeras y compañeros, incluso aquellos con los cuales no estuve, pero que me consta que sí estuvieron en Villa Grimaldi y en otros lugares, uno siempre está pensando que esto de honrar la memoria de ellos no es una cosa abstracta, tiene que ver con una conducta cotidiana en que en cualquier escritorio, en cualquier lugar donde uno esté trabajando, uno tiene que estar construyendo esta memoria a partir de recordar a las víctimas, pero también comprometerse en las causas por las cuales ellos dieron su vida. Entonces pensar hoy día en la reforma laboral, reforma educacional, reforma tributaria, reforma a la salud, reformar la sociedad, es una causa que merece que en momentos tan difíciles como la dictadura uno arriesgue su vida, y con mayor razón uno debe seguir haciéndolo en democracia. Y en ese sentido, ¿la Villa Grimaldi tiene cumplido su rol, te parece? La Villa Grimaldi tiene cumplido su rol en cuanto a la recuperación. Tiene que ser un sitio de memoria que construya también esa memoria hacia el futuro. Hay un tema generacional también en el cual nosotros tenemos que estar atentos respecto a cómo cualquier nivel de institucionalización que haya, de administración, preserve y mantenga incólumes los principios sobre los cuales se construyó esta lucha de recuperación de la villa, sea aquello poco que se pudo hacer en dictadura, como lo que se hizo a comienzos de los años 90 y que se ha prolongado durante estas décadas, construyendo una memoria en forma muy adecuada. Yo creo que el rol de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi ha sido notable en todas sus directivas, sus liderazgos, incluso en aquellos casos en los cuales uno puede haber tenido alguna divergencia con algunos de ellos o entre ellos. Sin embargo, el hecho de preservar este lugar es meritorio en sí mismo, y lo importante es cómo se construye y se fortalece hacia el futuro, incorporando nuevas generaciones, incorporando también nuevos recursos y garantizando de que él nunca más va a tener para siempre como un lugar histórico, no solo de memoria, y como un lugar de encuentro cultural, no solo de memoria, como un lugar de debate donde se converse sobre cómo construir una mejor democracia, va a estar cumpliendo su rol. Bueno, te agradezco mucho. Es muy importante conocer la perspectiva amplia que fue el de recuperar la villa y también saber dónde la gente que luchó por la democracia ayer y sigue luchando hoy está llevando a cabo su trabajo por memoria, verdad y justicia en Chile. Eso se llama consecuencia de coherencia, y yo creo que es bueno tratar de serlo. Gracias. Gracias a ti.